vidas extraordinarias. Y cuando pensé en ese tema, estaba más que todo viendo los diferentes versículos donde el apóstol Pablo, siendo que estamos en las epístolas de Pablo, repasándolas durante todo este año 2017, más que todo me llamó la atención porque Pablo hace mención del Espíritu Santo. Y comienza a relatar o a detallar cómo es esa obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces me llama la atención y por eso pues de hecho vamos a estar durante todo este mes repasando esos versículos de la palabra de Dios que nos dejen ver o conocer cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Por eso y si usted tiene esta hojita, ahí está detallado. Dice lo extraordinario de una vida libre. Los temas, ¿verdad? Confirmando lo que has creído, tu don, tu capacidad. No entristezcas a quien te guía. Ya me apagaron la luz, la fuente de tu carácter. No, hermano, no tenga pena. Si no te llenas, desobedeces. Ayuda para la debilidad, la esperanza de vivir en el reino de Dios. Esos son los temas que van a ocuparlos durante todo el mes. Y repito, la idea es retomar los versículos donde está implícito la palabra Espíritu Santo y de esa manera pues poderlos traer en un tema específico para compartirlo pues con todos ustedes. Esa es la intención. Espero en el Señor poder ayudar y poder dejar sobre todo un criterio acerca de lo que es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Confirmando lo que has creído. Para entender la maravillosa obra del Espíritu Santo, sobre todo en el tema que nos trae como fabricante de vidas extraordinarias, hemos partido de una verdad que de hecho está mencionada por el apóstol Pablo en relación, fíjese, a la impotencia, incapacidad o inhabilidad con que todos los seres humanos alrededor del mundo nacemos, fíjese, impotencia para obrar el bien de Dios o para hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, si yo me preguntara a mí mismo, ¿con cuánta capacidad nazco sobre la tierra para hacer la voluntad de Dios? Y Pablo dice, no traes ninguna capacidad. Sos impotente, o sea, para hacer el bien, para hacer la voluntad de Dios. ¿De dónde lo estoy retomando? Pablo dijo en Romanos 7, 19, porque no hago el bien que quiero. Fíjese, aun cuando lo quiera, dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces dijimos que cuando nosotros descubrimos esta verdad en nuestra vida, lo hacemos a lo mejor, mire, peleando con malos hábitos. Nosotros decimos, ya no voy a fumar, ¿verdad? Dice aquel, este es el último cigarro que me voy a echar. Esa es la expresión, ¿verdad? Y se lo dice a todos, ¿verdad? A toda la familia, miren, este va a ser el último. Pero el día de mañana, esta persona amanece exactamente haciendo lo que no quería hacer. Entonces, aun cuando lo desea, lo anhela, que es de hecho la famosa práctica, ¿verdad? De aquel hombre, digamos el alcohólico. El alcohólico dice, esto va a ser el último trago que yo me he hecho. Y igual lo promete a todo el mundo y él tiene el deseo. Ya se van a dar cuenta ustedes que no más. Y el día siguiente, o sea que quita llave, ¿verdad? Entra a su casa. Sorpresa, ¿verdad? O sea, lo que no quería hacer, eso hizo. Entonces venimos y cuando descubrimos, o más bien cuando nos descubrimos en esa impotencia,
Eso es una verdadera lucha. Es una cosa difícil estar, fíjese bien, peleando, pero no peleando con otros, sino peleando con nosotros mismos. Descubriéndonos, fíjese bien, en esa incapacidad o en esa impotencia para obrar el bien. Entonces surge la interrogante: si el hombre y la mujer venimos a esta tierra incapacitados o inhabilitados para obrar el bien de Dios, ¿cómo se espera entonces que una persona viva una vida agradable delante de Dios si no tiene la capacidad interna para hacerlo? Sería la pregunta. Entonces, ¿cómo voy a ser agradable delante de Dios si internamente no tengo el potencial, no tengo la capacidad? Porque aunque quiera, termino haciendo lo que es malo. Entonces, y la respuesta es que todo ese potencial que los cristianos necesitamos, no solo para vivir siendo agradables delante del Señor, sino también para cumplir ese propósito por el cual el Señor nos llamó a su reino. Entonces, todo eso, decir que no hay otra fuente más que el Espíritu Santo en nosotros. Amén. No hay otra fuente donde nosotros vamos a tomar esa fuerza, esa capacidad para vivir la vida cristiana si no tenemos una intimidad o una relación o un conocimiento con esa persona tan linda para nosotros como es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que vamos a descubrir pues en la palabra. En Hechos capítulo 1, versículo 8, hablando Lucas del Espíritu Santo, mire, dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A esa palabra, poder, en el caso particular, yo no le llamo poder, porque o más bien la connotación que tiene, aunque de hecho, pues si la palabra lo pone así es, pero cuando yo digo poder, más bien lo relaciono con esas figuras, con esas caricaturas de aquellos personajes que He-Man, o sea, He-Man y lo otro, que tienen poder. O sea, poder para hacer esto, poder para hacer lo otro. Entonces a mí me gusta, para mí, yo siempre digo, yo sustituyo la palabra poder por capacidad. Yo prefiero decir, el Espíritu Santo me dará capacidad. Capacidades que yo de manera natural no pudiera tener si el Espíritu Santo no me las da, ¿verdad? Y no solamente hablando de cosas así extraordinarias, sino el poder, hermanos, el poder para comunicarme con ustedes, el poder para acercarme a ustedes, el poder para hacer la obra de Dios. Por eso no me gusta la palabra poder, porque pareciera que todo es que aquí, que allá, que no, sino que es en lo natural, en eso que necesitamos para relacionarnos y vivir la vida cristiana con mi cónyuge, con mis hijos, para que no haya ese pleito todos los días, sino que tenga la capacidad, o sea, de vivir de la manera más tranquila, de la manera más correcta, porque estoy siendo guiados por el ser más lindo, como es el Espíritu Santo de Dios. Entonces yo lo veo más de esa forma, no lo veo así tan extravagante y poder, no, en lo natural, porque eso es lo que estamos necesitando. Amén. O sea, eso es lo que estamos necesitando, que no se nos salga, ¿verdad?, el hombre macho, sino todo lo contrario, ¿verdad? O sea, el hombre amable, el hombre que sabe apreciar, o sea, que le da valor, fíjese, a las personas, que las trata tal como Dios las trataría. Me gusta más ese concepto, ando por ahí más que con, ¿verdad?, que vas a caer en... No, ya prefiero otra cosa diferente, distinta.
sea, que de hecho está expresado en la palabra de Dios. Entonces será el Espíritu Santo el encargado, óigase bien, de capacitar nuestra vida a fin de que cada uno tengamos los recursos necesarios para vivir siendo agradable delante del Señor y hacer la obra del Señor de la manera más efectiva y más eficiente. Entonces, si quiero asemejar algo, a mí me gusta, por eso digo la palabra capacidad. Me da capacidad, me capacita. Porque eso creo que lo entendemos, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, va a haber un seminario y nos van a enseñar tal cosa. Entonces, nosotros lo captamos, que nos van a dar herramientas, fíjese bien, para que nosotros hagamos las cosas tal como debemos hacerlas. El Espíritu Santo nos va a dar herramientas, nos va a dar capacidad para que hagamos la obra de Dios, para que vivamos la vida cristiana de la manera más agradable delante de su presencia. Por eso no podemos anular la obra del Espíritu Santo. Él es quien nos guía y Él es quien nos dirige y nos da la oportunidad, repito, de poder vivir una vida agradable delante del Señor y sobre todo de poder cumplir también el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso es importantísimo. Mire, en el versículo que nos trae este día, el apóstol Pablo nos muestra una faceta del trabajo que el Espíritu Santo opera en la vida de los creyentes al confirmarnos en nosotros o dentro de nosotros toda aquella verdad recibida de la palabra de Dios. Nosotros leemos en la palabra, pero queda como la disyuntiva o la interrogante: ¿será verdad? ¿O solamente estoy leyendo un libro común o corriente? Dice que el Espíritu Santo vendrá para confirmar y para decirte: esto no es una verdad cualquiera, esta es la verdad de Dios para tu vida. Amén. Entonces vamos a leer allí en Romanos capítulo 8, versículo 16. Y es el Espíritu Santo confirmando la obra de Dios en nosotros. Fíjese, ¿qué dice Romanos 8:16? Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted nota, ahí hay dos espíritus, dos palabras, dos espíritus. Un espíritu en mayúscula y un espíritu en minúscula. Uno es el Espíritu de Dios, otro es el Espíritu del hombre. Y la otra cosa que yo encuentro ahí es que dice: da testimonio a nuestro espíritu, que indica o nos indica que el espíritu con mayúscula confirme al espíritu, o de testimonio al espíritu con minúscula. Entonces, para mí lo que hay ahí es una comunicación. El Espíritu Santo se comunica internamente, fíjese, con nosotros, y nos habla y confirma la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces o más bien hay presencia de Dios en la vida cristiana. Esto no es aislado, no estamos solos caminando en la vida cristiana, sino tenemos la presencia de Dios en nosotros, con nosotros. Y una manera de operar del Espíritu dice que es confirmando el plan de Dios en nuestra vida. Ya lo vamos a ver. Entonces hay una comunicación, ¿verdad? Del Dios el Dios que te llamó, el Dios que está interesado en su vida. Ese, inmediatamente recibimos, nos convertimos al Señor, va a comenzar una comunicación de todos los días con nosotros. Por lo que dice la palabra, el Espíritu mismo da testimonio, se comunica, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces hay una comunicación. El Espíritu Santo se comunica, ¿verdad?,
Dios se comunica con sus hijos a través del Espíritu Santo. Entonces hay una comunicación. Amén. Hay comunicación. Mire, este operar del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es lo que le da vida a la verdad del Evangelio y nos hace ser creyentes, testigos de la presencia del Señor. Amén. Somos testigos de la presencia del Dios Todopoderoso. A cualquiera le podemos decir, a cualquiera le podemos comentar que Dios existe, que Dios está vivo, que el Señor Jesucristo no está muerto, ¿verdad? Sino que Él nos está hablando continuamente. Entonces esto no es algo muerto. No son verdades muertas, son verdades vivas, avivadas por el Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Entonces eso es importantísimo. Mire, cuando el Señor, hermano, guió al pueblo de Israel de Egipto, que salió de Egipto a la tierra prometida, lo hizo usando señales externas que indicaran al pueblo cuál era la voluntad de Dios para ellos. Y cuando leemos en Éxodo 13:21, dice la palabra: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dice que Dios los sacó de Egipto y Él los iba guiando. Pero la forma en que lo hizo era de afuera para adentro. Él se revelaba, Él se mostraba, dice, a través de una nube, y en la noche a través de una columna de fuego, y todos lo veían. Hoy, la manera, según el Nuevo Testamento, en la que somos guiados por el Señor, ya no es, fíjese, de afuera para adentro, sino que es de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros, y ahí es donde entabla la comunicación, te asegura, te asevera, te confirma, te da la seguridad de todo aquello en lo cual el Señor está guiándote. De acá que la obra del Espíritu Santo en los hijos de Dios no sea una opción, en el sentido que algunos digan: no, yo no quiero nada con el Espíritu Santo. Eso se da. Y de hecho había muchas personas antes que, dados los movimientos de iglesia, y cuando había mucha manifestación, algunos decían: yo no quiero eso, yo quiero otra cosa distinta, yo quiero otra cosa diferente. Habrá que entender, fíjese bien, la obra del Espíritu Santo, sobre todo trabajando dentro de nosotros, confirmándonos en la verdad. Es una cosa maravillosa, es una cosa preciosa. Entonces, por eso quiero dejar, hermanos, 3 reflexiones que nos ayuden a comprender esa maravillosa obra del Espíritu Santo, y sobre todo a entender la buena actitud. Si el Espíritu Santo reina en mí, está en mí, yo debo de tomar la mejor actitud a fin de facilitarle al Espíritu Santo su obra en mí. Recuérdese que tenemos una naturaleza, y frente a esa naturaleza que traemos, esa naturaleza pecaminosa, viene el Espíritu Santo. Y de hecho Pablo habla de uno y del otro, ¿verdad? Que sois guiados por la carne o sois guiados, dice, por el Espíritu. Entonces, si hay 2 corrientes en mí peleando o jalando, ¿verdad? Uno para un lado y otro por otro, entonces yo necesito conocer la obra del Espíritu Santo y saber cuál es la actitud con la cual debo de relacionarme, fíjese bien, con Él, con el Espíritu, que nos ayuden a comprender esa maravillosa obra
y sobre todo a entender la buena actitud que se nos demanda a fin de facilitarle al Espíritu Santo su obra en nosotros. Como ya sabemos que hay dos, ¿qué debo de hacer? Es como mi punto. ¿Qué tengo que hacer? Siendo que hay alguien que está empujándome a hacer el bien, pero también hay alguien que está empujándome a hacer el mal. ¿Qué tengo que hacer? Entonces aquí está la reflexión. Primero, entender, hermanos, que hay un plan maravilloso del Señor para nuestras vidas, que fue diseñado de hecho por el Señor desde antes de la fundación del mundo, a fin de convertirnos en personas hechos para la gloria de Dios. Esa es una de las cosas que yo debo de tener bien en mente. Fíjese, para aperturar la obra del Espíritu Santo en mí. O sea, Dios no me llamó alocadamente, sino hay una obra maravillosa, hay un plan perfecto que Dios diseñó para mi vida desde antes de la fundación del mundo, y que Dios nos lo va a enseñar a cada uno de nosotros a través de su palabra. Amén. Porque de hecho así es. Yo no conociera la obra de Dios si no leyera los evangelios. Yo no conociera la obra de Jesús en la vida de un creyente si no leyera las epístolas del apóstol Pablo. Ninguno de nosotros pudiera estar identificado con la maravillosa obra de Dios, el plan de Dios para su vida, si no es leyéndolo a través de su palabra. Amén. Ahí es donde comenzamos a maravillarnos y a decir: oh, eso es lo que Dios tiene preparado para mí. Entonces vea lo que dice Pablo en Efesios 2:10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay un plan predeterminado por el Señor para nuestra vida. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, mire, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, hay un plan de vida que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, dice, para que nosotros camináramos dentro de ese plan. Amén. Y luego, si usted lee en 1 Pedro 2:9, igual ahí está detallado o descrito cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, claro, antes de venir nosotros al Evangelio, ninguno podíamos imaginar que podíamos ser parte de una nación santa. Nadie podía imaginar, fíjese, que estábamos siendo llamados para ser real, ¿qué dice? Real sacerdocio, o un sacerdocio real. Yo no sabía que iba a ser parte de eso. Pero a medida que nos vamos identificando con la palabra de Dios, vamos conociendo a qué fuimos llamados. ¿Verdad? ¿A qué fuimos llamados? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Hacia dónde Dios quiere que vayamos? ¿Hacia dónde Dios quiere que nos dirijamos? Pero es leyendo su palabra. Ahora, hermanos, si hay un plan perfecto que Dios diseñó para nosotros, y nosotros veníamos por naturaleza incapacitados para obrar el bien, entonces exactamente ahí es donde se entiende la obra del Espíritu Santo. Porque la obra del Espíritu Santo es forjar o trabajar en ese proceso de transformación hacia ese diseño de vida que Dios preparó o planificó para cada uno de nosotros. Como quien dice, ya tenemos la visión,
pero nosotros estamos lejos de Él. ¿Quién nos va a ayudar a acercarnos lo más cerquita, valga la redundancia, al plan de Dios? ¿Quién me va a ayudar? Si estoy incapacitado para obrar el bien, porque lo que quiero no lo puedo hacer, pero aquí me dice la palabra de Dios que soy nación santa o un real sacerdocio, ¿cómo llego? ¿Verdad? Entonces ahí es donde para mí hay una respuesta. El Espíritu Santo es el que me va a ayudar a caminar hasta que se cumpla el plan de Dios en mi vida. Amén. Sí me doy a entender, hermano, perdón. Entonces ahí es donde se forja. Y ahí es donde uno entiende, hay un plan, hay una visión, pero yo no puedo llegar a ella. Yo solo con mi ánimo, con mi capacidad, ¿verdad? Yo voy a hacer esto, voy a hacerlo. No podríamos. Ya Pablo lo dice. No estamos capacitados para buscar a Dios. No estamos capacitados para obrar o para acercarnos al plan de Dios. Solos no podemos. El único que nos puede ayudar, fíjese, a acercarnos lo más al plan de Dios es por obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí es donde decimos: Espíritu Santo, yo te necesito. ¿Verdad, Espíritu Santo? Yo, de veras, te anhelo. Y de ahí surge, hermano, todo ese canto. Todo es lo que se le canta, por el hecho que todos los creyentes estamos necesitando del Señor a través de la obra del Espíritu Santo. Todos lo necesitamos. Porque no tendríamos la capacidad de caminar hacia el plan de Dios y establecernos en Él si el Espíritu Santo no nos da la capacidad de hacerlo. No podríamos nosotros. Amén. No podríamos. Entonces la obra del Espíritu Santo es forjar o trabajar en ese proceso de transformación hacia ese diseño de vida que Dios planeó o preparó para cada uno de nosotros. Amén. Mire, alguien dijo lo siguiente, y a mí me gustó esto. Lo leí hace mucho tiempo y sí tiene razón. Alguien dijo que la obra del Espíritu Santo opera en dos vías. Número uno, trabajando en nuestro carácter a fin de ser transformados al carácter de Cristo por el fruto del Espíritu. Esa es una vía. Repito, dice, trabajando en nuestro carácter a fin de ser transformados al carácter de Cristo por el fruto del Espíritu Santo. El fruto me va a llevar al carácter de Cristo. Y número dos, y capacitándonos para la obra del Señor a través de los dones del Espíritu Santo. A través de los dones me va a capacitar para hacer la obra de Cristo. Pero a través del fruto me va a capacitar para vivir el carácter de Cristo en mí. Y ahí lo condensa. Esa es la obra del Espíritu Santo. A través del fruto, que tengas el carácter de Cristo, pero a través de los dones, que tengas la capacidad para obrar el ministerio de Jesús. Entonces ahí queda como enfocado, ¿verdad? Para saber exactamente qué es lo que debemos de esperar del Espíritu Santo en nosotros. Me va a guiar, me va a transformar a que mi carácter lo va a transformar al carácter de Cristo. Y los dones me los va a impartir, me los va a regalar a fin de que tenga la capacidad suficiente para obrar o hacer el ministerio de Jesús. Amén. Entonces ahí está como detallado. La palabra del Señor, en este caso, cumple una función, y es la de impartir visión celestial a nuestra vida
a fin de entender el plan de Dios y saber hacia dónde estamos siendo llevados por el Señor o hacia dónde estamos siendo establecidos por el Señor. Amén. Entonces ya dije, yo comienzo a leer y no sabía. Yo no sabía, o sea, que había fruto, yo no sabía que había esto, yo no sabía que las cosas tenían que ser así. ¿Verdad que no las sabíamos? Sino que las vamos conociendo a través que nos vamos identificando con la palabra de Dios. Entonces decir, hermanos, que el Espíritu Santo no trabaja sin rumbo, sino lo que hace es confirmarnos en la verdad escrita de Dios, a fin de que el plan de Dios vaya cumpliéndose en nosotros. Si la palabra de Dios dice que somos hijos, el Espíritu Santo lo va a confirmar. Y lo va a decir, es cierto, es verdad. Ya no eres una persona común o corriente sobre la tierra. Ahora está el Espíritu Santo dentro de ti. Y además ya no eres criatura como todas. Ahora eres hijo de Dios. Amén. ¿Cuánto sabemos que somos hijos de Dios? Amén. Ahora la pregunta sería, ¿y quién se los dijo, hermano? El Espíritu Santo. Mire qué cosa más linda, porque todos estamos seguros. Si yo les dijera, hermanos, si hoy muriéramos, ¿para dónde vamos? Pero ¿y quién se los dijo, hermano? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos confirma en la verdad. Y nos dice, eso que leíste no es letra muerta, esa es palabra viva. O sea, porque ahí está el Espíritu Santo avivándola. Amén. Entonces mire qué cosa más bonita. Por eso cuando cantamos, hermanos, ahí está el Espíritu Santo. Vea, cuando oramos, la cuestión se vuelve bonita, se vuelve interesante. ¿Pueden dejar eso, por favor, un momentito? Se vuelve muy interesante. Fíjese, altamente interesante. Todo tiene, hermanos, vida en el Señor, ¿verdad? O sea, vida. Clamamos a Dios. Ahí está el Espíritu Santo. Desde el momento, ¿verdad?, que nos arrodillamos, comienza a tener vida aquello. Oramos al Dios eterno, nos congregamos, cantamos y uno comienza a vivir. ¿Y esto qué es? No es más que la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo haciendo viva la presencia de Dios con nosotros. Por eso queremos hacerlo. Y mire, hermanos, esto no es más que una preparación a la eternidad. Eso es lo lindo. ¿Y por qué ocurre? ¿Por qué pasa? Hermanos, ¿por qué? Porque la vida física es pasajera. Nosotros estamos siendo preparados para la eternidad, para estar con el Señor. Eso es el sentido que tiene la vida cristiana. Porque al final digo yo, ¿qué mérito tendría el hecho de toda la vida trabajar el Espíritu Santo, esforzarme por llegar o cumplir el plan de Dios para morir? Pues al final muero. Pero lo que entiendo es que en vida física es mi preparación para lo mejor, ¿verdad?, que está por venir. Y lo mejor que está por venir, hermano, no está acá. Lo mejor es lo que Dios tiene preparado para nuestra vida en la eternidad. Amén. Entonces, eso es lo más. Yo en el funeral del hermano Oscar, yo contaba esta ilustración que una hermana dice que le diagnosticaron una enfermedad terminal. Le dijeron 3 meses. Vino ella, dice que y dijo, voy a preparar todo mi funeral. Y se fue donde el pastor. Y dice que le dijo, este es el canto que quiero que canten cuando yo fallezca. Esta es la lectura bíblica.
que quiero que canten cuando yo fallezca. Estas son las cortinas que quiero que... Y todo lo dejó preparado. Y dice que ya estaba ella enterada, ya estaba preparada. Y cuando se iba el pastor, le dice: ay, pastor, pero se me olvidaba algo. Fíjese que yo quiero que cuando yo esté ahí en mi ataúd, me pongan un tenedor. No traje el tenedor, lástima, no había. Es un tenedor. Entonces dice: un tenedor, hermana. No entiendo. Dice: pero ¿por qué quiere un tenedor en su ataúd? Si va a estar muerta. Entonces dice: es que, hermano, cuando nosotros íbamos a esos banquetes fuertes, nos servían, dice, ese plato exquisito. Pero aún con lo exquisito siempre nos decían: conserven, dice, su tenedor, porque lo mejor, hablando de ese postre de chocolate de aquí y de allá, está por venir. Yo quiero, dice ella, que cuando la gente me recuerden no como la muerte, como la tragedia que me pudo haber sucedido, sino como el momento tan crucial donde lo mejor para mí está por venir. Imagine qué cosa más bonita, ¿verdad? Porque no es acá, sino es allá. Estamos solo siendo preparados para algo mucho mejor, mucho más lindo. Y es lo que Dios tiene preparado. Inmediatamente partamos para estar con el Señor. Amén. Entonces eso es bonito, es bien interesante. Toda esa obra del Espíritu Santo es para eso, nos está preparando. No es cosa humana o terrenal, no, hermano, es cosa linda. Por eso no debemos darle oportunidad, y de hecho lo vamos a ver, al enemigo, ¿verdad? Como para que se meta con pensamientos, con sentimientos, con esto, con lo otro, que nos divida, que nos haga hablar de unos con otros. No, porque no se trata de eso. Se trata como iglesia, como congregación, de ser fuertes en el Señor, aprender a amarnos unos a otros, a respetarnos y sobre todo a vivir esa manifestación preciosa del Espíritu Santo cuando viene para confirmar, fíjese, que no somos un club, no somos una agrupación cualquiera, sino que somos, fíjese, el cuerpo de Cristo. Amén. Y eso es una cosa lindísima. Por eso estamos acá. Número 2, si la obra del Espíritu Santo es guiarnos a la verdad de Dios, nuestra responsabilidad, hermano, es permitírselo, volviéndonos en personas obedientes al Espíritu Santo. Ahora, tener una experiencia espiritual es fácil, de alguna forma, pero convertirnos en personas obedientes al Espíritu Santo es otra cosa distinta, otra cosa diferente. Amén. Mire, algo que asemeja la obra del Espíritu Santo. Hay una figura que la palabra del Señor usa para describirnos la forma como el Señor, el Espíritu Santo, trabaja en nosotros, y es Jeremías 18:2. Yo quiero que vaya conmigo. Jeremías 18:2 al 6. Y oiga lo que dice: levántate y vete a casa del alfarero, le dijo Dios al profeta Jeremías, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vez, otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces el Espíritu Santo está tratando de forjar lo mejor de nosotros. Pero si nosotros, o más bien, pero la actitud del barro no es, o sea, siempre permitiéndole al Señor que forje en nosotros lo que Él quiere. Si somos barros,
en manos del Señor, en manos del Espíritu Santo, nuestra mejor actitud es ser lo suficientemente dóciles o moldeables para facilitarle al Espíritu Santo su obra en nosotros. Mire, esto para mí en la práctica surge de la manera siguiente. Una actitud dócil es la siguiente: preguntarnos siempre cómo a través de la situación que estamos viviendo puedo aprender en mí el carácter de Cristo. ¿Verdad? Eso es una manera. Estoy enlillado ahí en el trabajo. No estoy señalando personas. No es mi deber señalar. Mi deber es colaborar con el Espíritu Santo para que Él forje el carácter de Cristo en mí. Entonces la pregunta que tengo que hacerme no es, la actitud que voy a tomar no es señalar, la actitud que voy a tomar es preguntarme cómo esta situación que estoy viviendo, que a lo mejor es dura, difícil, está forjando en mí el carácter de Cristo. ¿Verdad? Entonces eso es una de las cosas. No me resisto, no peleo con las situaciones, sino soy dócil y aporto lo que tengo que aportar, pero en carácter de Cristo, no en resistencia. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque tengo una guía. Entonces el esposo con la esposa no pueden estar en un eterno pleito toda la vida. ¿Por qué? Cada uno debe tomar su lugar, simplemente. Y nuestro deber es ser sensibles a eso. Se ordena la forma, viene la presencia de Dios. Se resiste, continúa la lucha. Entonces, como tenemos una visión en la palabra, sabemos lo que tenemos que hacer. Por eso digo, la palabra es importante, porque nos va a impartir visión del plan de Dios para nuestra vida. El Espíritu Santo va a trabajar y mi deber es ser dócil a eso. Amén. Ser dócil para que se forje el carácter de Cristo. Porque mire, la posición más estratégica que nosotros podamos tomar en la vida es exactamente asumir el papel que Dios describe en su palabra. Esa es la actitud más estratégica. O sea, yo no la voy a andar buscando, no, que aquí, que allá. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Verdad? ¿Qué dice? Yo recuerdo que, imagínense las palabras del pastor Jorge en un momento determinado. Pastor Jorge H. López me dijo un día: no solamente representés la autoridad, me dijo, ejercé la autoridad. En este contexto, yo le dije: hermano, si yo tomo esa decisión, yo me echo a una congregación encima. Y oiga la respuesta, dice: ¿qué importa? Vos sos la autoridad. Entonces lo que él entendía era el orden de la palabra. Porque cuando yo estoy dentro del orden de la palabra, yo tengo la certeza, la seguridad, que aunque la gente no, Dios está conmigo. Y lo más importante es la seguridad de que Dios está conmigo, aunque los demás no me aplaudan. Eso es la certeza, eso es la seguridad. Mire, yo he tenido lío por eso. Hay veces no siento que no tengo el carácter para decir no, sino sí, con tal de que todo el mundo lo quiera. Eso es ser un mal líder. Eso me ha hecho pedazos. El hecho de siempre estar tratando de ganar a la gente, pero humanamente. Yo le decía a alguien: mire, he descubierto que mi bondad no ayuda al plan de Dios. Fíjese. Porque con la gente que he buscado como hacer más bien, es con la que peor he salido.
Fíjese usted. Entonces no se trata de ser bonitos, de ser simpáticos, de ser carismáticos, de que todo el mundo me quiera, de que todo el mundo... No, de lo que se trata, fíjese bien, es de hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que hay que cuidar. En la célula hay que cuidar eso. Si no se hace la voluntad de Dios bajo el orden escrito en la palabra, eso no va a funcionar. No es buen líder aquel que llega para ser carismático y todo. Es buen líder aquel que llega con la certeza y la seguridad que ha sido puesto ahí para cumplir la voluntad de Dios en ese lugar. Y ese es el secreto. Hagamos las cosas a la manera de Dios y todo va a funcionar. Entonces mire, yo repito, yo lo digo, a mí me cuesta. Porque siempre estoy buscando no dañar, no afectar, no aquí, no allá. Entonces no se avanza. Porque queriendo que todo el mundo nos quiera, entonces nos perdemos de la voluntad de Dios, hermano. Fíjese usted. Yuco, duro eso, duro. Pero eso, ¿cuál es tu medida? ¿Cuál es tu centro? ¿Cuál es tu posición exacta? Estar haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces ahí es donde está la bendición. Entonces siempre estamos preguntando, ¿cómo puedo a través de esta situación ceder para que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida? Amén. Para que el carácter de Cristo venga a mí. Entonces, así como el alfarero, el Espíritu Santo nos está moldeando a forjar el carácter de Cristo. Número 3, y ahí terminamos. Debemos aprender a limpiar nuestra mente y corazón de toda contaminación, a fin de que la voz del Espíritu Santo no encuentre estorbos en su comunicación o confirmación. Quiero decirle que cuando estamos contaminados y hemos dejado entrar miles de cosas en nuestra vida, no hay certeza de lo que Dios nos está hablando. No hay seguridad. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, fíjese, aún cuando lo hemos leído, el Espíritu Santo lo ha confirmado, y cuando estamos en una situación dice, yo siento que no soy hijo de Dios? No es verdad. Yo siento que Dios no me ama. Y todo lo decimos en contra de la verdad escrita. ¿Qué significa? Que las emociones que nos están gobernando en ese momento no son las más puras. ¿Por qué? Porque están contaminadas. Por eso necesitamos siempre vivir dentro de una vida de arrepentimiento continuo, hermano. Estar claro de la vida que tenemos delante del Señor, y siempre que veamos algo saliendo que no es correcto, si es posible en el mismo momento, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque mi limpieza espiritual interna es sumamente importante. ¿Para qué? Para que la voz de Dios no se obstruya. Y eso requiere de limpieza. Siempre estarnos limpiando, vaciando, limpiándonos día con día, amanecer cada mañana limpios, ¿verdad? Preparados para el día, pero preparados con el día con la certeza de que Dios está conmigo. Entonces me limpio, por eso la procuro, y cada vez que puedo, Señor, perdóname, ayúdame aquí, allá, en esa comunión, en esa intimidad, en ese leer la palabra, en ese congregarnos, en ese todo que hacemos, sabiendo que ahí estamos cumpliendo la obra o el propósito de Dios, pero sobre todo estamos siendo dóciles al Espíritu Santo para que Él nos guíe. El día domingo vamos a estar viendo tu don, tu capacidad. Espero e invito a todos a estar el día domingo. Hoy voy a suplicarles que se pongan en pie por razones de tiempo.